Dios quiere hacer grandes cosas con usted. Usted no está en esta iglesia por casualidad. Usted está aquí porque el Espíritu Santo le trajo. Y usted está aquí para cumplir una misión. Usted no nació por casualidad. Usted nació porque Dios tiene un propósito con usted. Y pensando anoche y esta mañana, por lo que debía compartir con una iglesia tan hermosa como ustedes, y pidiéndole al Señor que me diera y hablara a mi espíritu para compartir con ustedes. Ustedes son una gente que son abridores de brechas, abridores de camino. Y hay una palabra que quiero impartir al espíritu de ustedes. Y se la quiero impartir al espíritu de ustedes porque es en el espíritu donde produce vida. La palabra de Dios no fue dada para la mente humana, fue dada para el espíritu del hombre, porque en el espíritu es donde produce vida. Si tú la recibes solamente en tu mente, la palabra de Dios te informa. Y por eso encontramos a mucha gente que está informada de la Biblia, pero no transformada. Y lo que necesitamos es personas transformadas por la palabra de Dios. Pero para eso la palabra tiene que bajar a lo profundo de tu corazón. Y quiero comenzar hablando a ustedes, porque a veces hay fuerzas malignas que quieren imposibilitarte, detener tu avance, hacerte creer que tú no puedes, que tú no sirves, que Dios no va a hacer contigo grandes cosas. Pero yo quiero decirles que Dios tiene los ojos puestos sobre usted. Cuando yo era un adolescente y comencé a predicar la palabra, yo no hablaba muy bien, no sabía hablar muy bien. Pero un día alguien escuchó una predicación y esa persona, cuando me escuchó predicar, dijo: oye, yo creo que tú eres la persona que necesitamos en un campamento de jóvenes en la ciudad de Barranquilla. Y yo le dije: ¿verdad? ¿Tú crees que yo puedo ir allá? Sí. Y hablaron con mi pastor y me mandaron a mí a Barranquilla. Y cuando yo estaba en ese campamento, que eran como unos 300 jóvenes, y estaba allí, de momento habían otros predicadores y empezaron a pasar a otros predicadores al frente, lo empezaron a presentar. Entre eso habían unos misioneros, una cantidad de gente con mucho reconocimiento. Y cuando yo estaba en esa silla, yo comencé a temblar. Y yo me empecé a sentir tan pequeñito, como muy pequeñito. Y me dio un miedo profundo, como nunca antes había sentido. Y yo empecé a temblar allí. Y yo empecé a decir: escuche, yo dije, yo de aquí me voy. Y me arrodillé, y el que me veía a mí arrodillado pensaba que yo estaba tomado por el Espíritu Santo. Pero yo estaba temblando. Estaba apoderado del miedo. El miedo se había apoderado de mí. Y yo tenía mucho miedo. Y yo lloraba y yo le decía: Señor, ¿por qué permitiste que yo viniera aquí? Yo, ¿por qué dije que sí? Yo no sirvo para esto. Y yo temblaba allí. Y de momento que yo estoy diciendo: yo me voy esta noche de aquí. Cuando yo estoy diciendo eso, que estoy en uno de los pasillos, ahí arrodillado en la silla, de momento uno de esos hombres que estaba allí se le puso de pie y empezó a hablar en lengua fuertemente. Y se oía en todo el auditorio. Y se bajó de la tarima. Y empezó a caminar por todo el pasillo. Y llegó hasta donde yo estaba. Y me puso la mano y me dijo: escucha, joven, así te dice el Señor, yo soy quien te ha traído a este lugar y usted de aquí no se va, te dice el Señor. Tú de aquí no te vas, porque yo soy quien te ha traído a este lugar.
Yo quiero decirle a todos ustedes que quien lo ha traído a usted a este lugar es el de arriba. El Señor lo ha traído a este lugar. Yo fui por 3 días a ese lugar y me tuvieron como 15 días dando vueltas en muchas iglesias. Porque Dios empezó a hacer cosas bonitas y Dios va a hacer cosas hermosas con ustedes. Y quiero hablarles a ustedes sobre abridores de caminos. Y hay una historia que está en Génesis capítulo 38. Génesis capítulo 38. Versículo 24 y 30. Génesis 38, versículo 24. Como 3 meses después, le informaron a Judá lo siguiente: tu nuera Tamar se ha prostituido y como resultado de sus andanzas ha quedado embarazada. Sáquenla y quémenla, exclamó Judá. Pero cuando la estaban sacando para quemarla, ella mandó este mensaje a su suegro: el dueño de estas prendas fue quien me embarazó. A ver si reconoce usted de quién son este sello, el cordón del sello y este bastón. Judá los reconoció y declaró: su conducta es más justa que la mía, pues yo no la di por esposo a mi hijo Sela, y no volvió a acostarse con ella. Cuando llegó el tiempo de que Tamar diera a luz, resultó que tenía mellizos en su seno. En el momento de nacer, uno de los mellizos sacó la mano. La partera le ató un hilo rojo en la mano y dijo: este salió primero. Pero en ese momento el niño metió la mano y salió primero el otro. Entonces la partera dijo: ¿cómo te abriste paso? Por eso al niño lo llamaron Fares. Luego salió su hermano con el hilo rojo atado en la mano y lo llamaron Sara o Sera. Bien, escúcheme lo que quiero hablar ahora en este momento. La historia de esta tarde es la historia de 2 hermanos gemelos. Uno se llamaba Fares y el otro se llamaba Sara. Cuando uno lee la Biblia, sobre todo en el libro de Génesis, uno encuentra como un patrón. Y ese patrón muestra 4 parejas de hermanos. Uno encuentra a Caín y a Abel, a Isaac y a Ismael, a Jacob y a Esaú, y a Fares y a Sara. Estos 2 últimos son los menos conocidos en la historia bíblica. Pero cuando uno se acerca al pasaje de la Escritura, este relato bíblico está preñado de sabiduría. Porque este acontecimiento
está lleno de algunos principios que aplicados a la vida resultan en beneficios para los que lo utilizan. El nombre Sara con Z en la Biblia significa en hebreo brillo, luz, resplandor. Eso significa Sara. Brillo, luz, resplandor. El término se refiere al cordón rojo que le pusieron en la mano al niño cuando sacó la mano y luego la volvió a meter. Por el otro lado, el nombre Fares, este nombre en hebreo significa abertura o brecha. Pero déjeme decirle algo. La historia de estos dos niños está marcada por un precedente difícil, traumático, porque está marcado por un precedente de rechazo social. Era un rechazo interpersonal o por el padre. Y el hecho de que ellos hubiesen nacido se convirtió en una catástrofe de profundas implicaciones, tanto sociales como psicológicas. ¿Por qué? ¿Cuál fue la razón para que eso ocurriera? Lo que debió ser esperado como un acontecimiento alegre, de mucho gozo, de mucha alegría, más bien fue vivido como un periodo de mucha crisis y de habladuría. ¿Por qué razón? Porque quien debió haber sido el abuelo de estos dos muchachos es el papá. Porque en la cultura judía, cuando un hombre se casaba con una mujer y el hombre moría sin dejar descendencia, había una ley que se llamaba la ley del levirato. Y el hermano que le seguía en edad debía casarse, tomar a la esposa del muerto que no había dejado hijo por esposa. Cuando murió Onán, que era malo y el Señor le quitó la vida, Judá le dio su segundo hijo que se llamaba Y era malo también, porque cuando estaba teniendo la relación con Tamar, vertía en tierra, dice la Biblia, para no procrear, porque dijo: yo no le voy a levantar hijos a mi hermano muerto. Y también a él el Señor le quitó la vida. Y a Judá solo le quedaba un hijo, era el menor de la casa, y ese se llamaba Sela. Y entonces Judá pensó y dijo: esta mujer está matando a todos mis hijos. Vamos a hacer algo, le dijo: vete a la casa de tu padre y quédate allá un tiempo. Y después que mi hijo Sela crezca y se haga mayor, yo te lo daré como esposo. Pero pasaron los años y no le era entregado por esposo. Y ya Tamar se había dado cuenta, que las noticias llegaron, que ya Sela podía procrear y se le podía dar en casamiento con ella.
Pero Judá no tenía intenciones de hacerla. Entonces un día ella supo que Judá iba para cierta región y ella se disfrazó de mujer prostituta, se puso en un camino y se vistió y esperó que el suegro pasara por allí y empezó a coquetearle, y el hombre, ni corto ni perezoso, hizo un trato con ella para acostarse con ella y tener relaciones con ella. Y hicieron un convenio. ¿Y cuál fue el convenio? Le dijo: yo estoy contigo si tú me das un cabrito. ¿Y dónde está el cabrito? No, no lo tengo aquí, yo te lo mando. No, señor, primero se paga. No, yo te lo mando. Déjame algo en prenda de garantía. Y le dejó 3 cosas: el sello, el cordón del sello y el bastón. Pasaron los meses, 3 meses, y la barriga empezó a crecer. Y cuando le avisaron al suegro que era Judá: oh, tu nuera Tamar ha fornicado. Él dijo: por fin, me quité un peso de encima. Esa mujer se ha prostituido. ¿Qué quieres que hagamos con ella? Quémenla, sáquenla y mátenla y quémenla. Porque es una mujer mala. Y cuando la llevaban para lapidarla, porque eso era considerado como adulterio, y en la ley judía debía ser quemada y apedreada. Y entonces la mujer, cuando la llevaban, dijo: un momento, yo quiero que ustedes saquen a la luz pública, antes de que me quemen y me maten, y busquen de quién es este sello, y de quién es este bastón, y de quién es este cordón, y busquen a ver. Y se dieron cuenta de que era de Judá. Lo que debió ser esperado como un acontecimiento alegre, ahora es vivido como un periodo de crisis. ¿Por qué? Porque los niños fueron hijos del suegro de ella. Fue una procreación incestuosa. Para el pensamiento judío era algo difícil en su momento. Y imagínense cuando los niños comenzaron a crecer. Y como dice el dicho, en pueblo chiquito, infierno grande. Ustedes se imaginan cuando los muchachos dijeron: hey, ¿qué viene usted a decir? Si tu abuelo es tu papá. Porque tu mamá se acostó y tuvo relaciones con el suegro. ¿Qué quiere decir? Que fueron hijos del suegro de ella. Es decir, que la nuera concibió del suegro. Y entonces en la mente de los muchachos podía estar la pregunta: que mi madre, que mi padre es suegro de mi madre. El embarazo de Tamar culminó con el nacimiento de 2 niños de forma incestuosa. Y lógicamente, eso produjo inevitablemente un estado de conmoción en la familia, en los vecinos, y por ende marcó la vida de ellos. Pero yo quiero decirles algo esta tarde a ustedes. Lo importante, lo realmente importante en la vida, no es cómo hemos venido al mundo, no es cómo nacemos. Lo más importante es que nací. Mi madre y mi padre son el vehículo por medio del cual
Dios me trajo al mundo. Usted no puede confinar su vida, atarse, a limitarse, pensando que porque su papá nunca lo reconoció o porque nunca le dio el apellido, usted tiene que vivir la vida amargada, atada y oprimida. O porque su mamá no lo crió y lo tuvo que criar el abuelo o la abuela o algún otro familiar. Usted no puede atar su vida a eso. Lo importante no es en qué familia nací. Porque hay algunos que se lamentan y dicen: ¿yo por qué nací en una familia tan pobre? ¿Por qué yo no nací en una familia de nombre, de prestigio, de la familia más prestante de Bogotá? ¿Por qué tuve que nacer en uno de los barrios más pobres, con la familia más pobre? Eso no es realmente lo más importante. Lo más importante es saber que usted nació. ¿Cuántos han nacido? Aleluya. No que padres me tocaron o maldiciones de mis antepasados. No. Ustedes saben que algunos padres a veces envían mandatos o guiones de maldiciones destructivos sobre los hijos. Y esas maldiciones de mandatos destructivos se activan en algún momento de la existencia de los hijos. Y muchas veces ellos obran de acuerdo a ese mandato. Por eso los padres deben mandar mandato de bendición sobre sus hijos, de prosperidad sobre sus hijos, para que se activen. Y usted manda un mandato de prosperidad sobre ellos, y ese mandato tiene poder y tiene autoridad y se va a activar en el mundo espiritual, y usted proyectará a su hijo muy lejos. Pero mucha gente acondicionan su vida a guiones de familias negativos. Y muchas veces las personas siguen guiones, las familias, las naciones. Y esos son a veces como hechicerías. Y esa hechicería, usted ve a mucha gente hechizada en la vida. Y esas hechicerías se manifiestan por medio de expresiones. Escucha a la gente a veces cómo habla, y usted se dará cuenta que las personas a veces están bajo un hechizo. Porque usted encuentra personas hablando de esta forma: estoy fregado, nací perdedor, no sirvo para nada. Y por eso es que ellos están actuando en un nivel inferior, porque se sienten como que le faltase algo. Pero yo quiero decirles a ustedes: tu vida no puede estar confinada por ningún guión de maldición ni por ningún mandato de destrucción, porque usted nació para ser triunfante y victorioso. Cuando Dios creó al ser humano, el Señor lo creó
en un nivel superior de dominio. Dios te creó en un plano superior de dominio. Y por eso dice la Biblia, entonces dijo Dios, hagamos el hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Eso dijo Dios. Y tenga potestad, es decir, dominio, tenga dominio, es decir, señoree sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre la bestia, sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Cuando Dios nos creó a nosotros, nos creó en un nivel superior ¿de qué? De dominio. ¿Un nivel superior de qué? Dígalo bien fuerte. Un nivel superior de dominio. Le pongo un ejemplo. Fíjese cómo se siente uno cuando tú te estás moviendo en un nivel superior de dominio. ¿Cómo se siente uno cuando llegan las facturas de los servicios públicos a la casa? Y cuando llegan las facturas de los servicios públicos a la casa y usted tiene platica y llegan esos servicios, usted los coge y usted tiene para pagar, no se preocupa, los manda a pagar, quita la plata. Porque usted está en un nivel superior de dominio. Pero cuando llegan esos benditos recibos y usted no tiene para pagar, ¿cómo se siente usted? Porque nosotros los seres humanos no fuimos creados por Dios para estar por debajo de esas cosas. Nosotros fuimos creados para estar por encima de todas esas cosas. Porque el hombre Dios lo creó para que se moviera en un nivel superior de dominio. Por eso uno se siente bien cuando tiene que pagar las cosas y hay para pagarlas. Usted se siente bien porque el Señor así te creó para que usted tuviera para pagar todas esas cosas. Pero el pecado nos ha hecho desubicarnos a nosotros. Y por eso tú sientes esa sensación de inferior de dominio cuando no puede responder a ese tipo de situaciones. Pero levante su mano derecha y diga: desde este día me moveré en un nivel superior de dominio. Usted fue creado para brillar. ¿Por qué no brilla? El nombre Sara significa brillo, resplandor. Brillo, resplandor. Cuando el hombre pecó, empezó a actuar en un plano inferior de dominio. Ya el hombre no resplandecía. Se dio cuenta, uy, ¿qué pasó? Y se encontraron desnudos. ¿Dónde está la gloria que me cubría? Y ahora el hombre, como no tenía esa gloria que lo cubría, digo, ¿y ahora qué hago? El hombre empezó entonces a descontarle cosas a la creación. Y empezó a robar algo que no le pertenecía. Y empezó a quitarle a las hojas de los árboles. Y empezó a hacerse vestidura. El hombre empezó a robar algo que no le pertenecía. Algo, y empezó a descontarle a la creación. De ahí en adelante el hombre ha estado alargando la mano. Algunos para robar, otros para hacer tantas cosas. Porque el hombre empezó a actuar en un nivel inferior de dominio. Y el hombre empezó a descontar a la creación. Y desde entonces andamos descontando nosotros. Los aras no brillan. Habiendo nacido para triunfar, se retraen, se opacan, andan eclipsados. Usted recuerda una ilustración sobre el príncipe rana. El príncipe rana es un cuento de hadas. Y esa historia expresa la experiencia demasiado frecuente de la vida real. Y esa historia trata de un guapo príncipe que es hechizado por una bruja malvada. Y ahora el príncipe está atrapado dentro del cuerpo de una rana. Y él está destinado por ese hechizo, por esa brujería,
a vivir en el charco y a saltar como las ranas, como el sapo. Él está en espera de que alguien le rescate. Pero él está así por el hechizo de una maldición que la malvada bruja en el cuento lanzó sobre él. Yo le pregunto esta tarde, ¿quién te hechizó? ¿Quién lo está bloqueando a usted para que no avance en la vida? ¿Quién? ¿Qué es lo que está pesando sobre su vida que no lo deja resplandecer y brillar como Dios quiere que usted brille? Quiero decirle algo más. Usted y Dios pueden cambiar la historia de su vida. Usted puede cambiar la historia de hambre de su familia. Usted y Dios, póngase en sintonía con Dios y verá que la historia de escasez cambia. La historia de divorcio se rompe. La historia de alcoholismo termina. La historia de prostitución de la familia termina. La historia de ovejas negras, las historias de derrotas, de fracaso financiero, porque con Dios el hombre recupera su nivel superior de dominio. Y Dios lo está llamando a usted para que la recobre. Dios está llamando, Dios lo está llamando a usted para que la recobre. No se deje condicionar por dramas personales de destrucción. La historia de su vida puede cambiar. A lo mejor usted se siente que su vida se dirige a un final trágico, quizás al suicidio o a la drogadicción, o probablemente usted está andando en la vida como en un círculo vicioso, sin llegar a ninguna parte. Y se siente que está viviendo cada día como vegetando, limitándose a existir en vez de vivir. Quizás usted es de los que esta tarde se está preguntando, ¿quién soy yo? ¿Qué hago aquí? ¿Por qué tengo que vivir en pobreza, en enfermedad, sufriendo con estos hijos? ¿Por qué? Y quizás usted ha llegado a responderse a usted mismo lo siguiente. Y quizás has llegado a la conclusión y has dicho, soy un vagabundo, no seré nada. Quizás has dicho, soy estúpido, nunca haré nada lo suficientemente bueno. Y quizás dice, otra gente sabe qué hacer. Pero yo quiero decirte que Dios puede cambiar la historia de tu vida, porque Él no está sujeto a la historia, Él está
por encima de la historia. Volviendo a la historia de Fares y Zara, aunque fue una historia de mucha situación que pudo haberlos marcado, y de mucha burla, los hijos del abuelo. ¿Qué viene a decir si tu papá es tu abuelo? Y ellos pudieron haberse quedado retraídos, con miedo, con mucho temor. Pero algo ocurrió. Porque el texto deja ver que la audaz decisión de Tamar aseguró la supervivencia del que sería más tarde, del que vendría del linaje davídico. Y muestra la valentía con que la viuda Tamar, nuera de Judá, hace reconocer su derecho a tener hijos y a recibir parte de la herencia que le correspondía, de la herencia de su familia, de la herencia de la familia del marido. Porque en una cultura como la judía, ser una mujer que no tuviese esposo y no tener hijo era haber caído en lo más bajo, en una desgracia. Y las mujeres en ese estado lamentaban y se sentían malditas o maldecidas. Y entonces ella dijo: yo no me puedo quedar así. ¿Cómo me voy yo a confinar a una vida de maldición sin realización? Y ella fue a buscar su bendición. Y ella obtuvo su bendición como la obtuvo. Y de eso el Señor hizo cosas grandes. Porque Dios hace cosas grandes. Porque Él llega hasta donde está nuestro punto de necesidad y nos levanta. Aleluya. Que nadie te robe tu derecho como hijo de Dios. Que nadie te robe el derecho de tener tu bendición. El diablo no te lo puede robar. Ninguna maldición de persona en autoridad te la puede robar, porque usted es un hijo de Dios. Usted tiene el derecho y tiene el deber de lograr una vida óptima. Y vida óptima quiere decir la mejor vida, una vida plena. Y esa vida plena la da Jesucristo, el Hijo de Dios. No hay nadie como Él. A Él sea la gloria esta tarde. Fíjense cómo la gente a veces expresa que no abre camino, no avanza en la vida. Es fácil. No se necesita tener mucho discernimiento para saber que alguien está como hechizado. Cuando usted le pregunta a alguien, la gente expresa a veces sus ataduras desde el saludo. Por ejemplo, cuando usted le pregunta a alguien: ¿cómo estás? Algunos responden algo así: más o menos. Ahí, como tabaco en boca vieja. Esas viejitas allá de mi pueblo, así que se fumaban la calilla, así prendida hacia adentro, así, perdido. Así están algunos. Cuando uno le pregunta por la salud: ay, hermano. Cuando uno le pregunta por la familia, cuando le pregunta por los negocios, por las ventas, por el ministerio, la respuesta es: más o menos. Y se ha vuelto como una cultura. ¿Cómo estás? Ay, hermano, más o menos. Pero escúcheme esta tarde. Ante preguntas como esta, los hijos de Dios no pueden responder más o menos.
Los hijos de Dios tienen que responder: ¿cómo estamos? Bendecidos, prosperados, en victoria y listos para bendecir a otros. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Póngale la mano al que tiene al lado y dígale: se acabó el más o menos. Eche eso a la basura. Más o menos no. Más o menos no. Porque los hijos de Dios estamos bendecidos, prosperados, en victoria y listos para bendecir a otros. Porque esta es una iglesia bendecida. Luz de la Nación es una iglesia prosperada. Tienen que hablar como habla su pastor, actuar como actúa su pastor, caminar en fe, hablar en fe, moverse en fe. ¡Oh, aleluya! No hay más o menos. Usted puede cambiar. La vida le puede cambiar. A partir de hoy, conteste siempre: bendecido, prosperado, en victoria y listo para bendecir a otro. Nosotros estamos muy bien, diga. Porque tenemos vida, proyectos, empresas por emprender, congregaciones que abrir. Usted nació para abrir brecha. Escuche esto. Usted nació para ser alguien grande en las manos de Dios. Usted nació para ser una persona importante y por eso está sentado aquí. No es que este es el lugar donde vienen los reyes y los príncipes de todo Bogotá. Aquí. El nombre Sara significa brillo, resplandor. Pero cuando llegó el momento del nacimiento, Sara quiso salir primero. Y Sara, que significa brillo, resplandor, sacó la mano. Y la partera vio la mano y dijo: no, yo para ese mundo no voy porque eso está muy caliente, hermano. 45 grados de temperatura, yo mejor me quedo aquí. No, eso está muy frío, allá Bogotá es muy fría. Y volvió a meter la mano porque estaba cómodo en el vientre. Y Fares estaba allí esperando a ver por dónde se le metía, por dónde salía. Y las parteras, cuando el muchacho Sara sacó la mano, dijeron: este nació primero. Y le pusieron el cordón rojo. Pero el muchacho, ¿qué hizo? Metió la mano otra vez. Y Fares en la Biblia significa abertura o brecha. Porque Fares estaba allí: ¿va a salir o no va a salir? No, que es que yo, quítese del camino porque yo voy para afuera. Porque hay algunos que se ponen en la puerta, no entran ellos, pero no dejan salir tampoco, no dejan entrar a los demás. Y Fares, esta es la historia ahora del primogénito de Judá. Fares le dijo a Sara: hablemos así, usted no se va a quitar, entonces voy a salir yo. Y él salió. Y él, cuando salió primero, se convirtió en el primogénito de Judá. Reemplazó a Er. Reemplazó a Onán. Y reemplazó a Sela. ¿Por qué?
Dios quiere ponerte por cabeza y no por cola. Y Él lo reemplazó y ocupó el primer lugar. Y lo que Dios va a hacer contigo es que Dios te va a levantar como cabeza en tu familia y te va a poner como guía de ellos. Ya no tendrán ellos que extender la mano para darte a ti. Tú vas a extender tu mano para bendecir a tus hermanos, a tus padres, a tus sobrinos, a tus primos, a tus parientes. Usted va a ser bendecido por Dios. Y usted va a ser la mano que va a bendecir a su familia. Mi esposa tiene una cantidad de sobrinos y sobrinas. Y ella es muy generosa con ellos, porque se ha convertido en esa luz, en esa bendición para la familia. Y ellos giran muy alrededor de ella, porque eso es lo que hace Dios. Te pone como esa persona allí que eres como un faro para ellos. Y ella a todos los bendice en sus cumpleaños, en todas formas, todas las maneras que pueda. Siempre está, porque es esa bendición. Lo mismo para su mamá, para sus hermanos. Se convierte en ese instrumento de bendición. Y lo que el Espíritu me indica ahora es que Él va a levantar gente aquí como fares, que van a ocupar posiciones de privilegio y que van a ser ungidos para tomar posiciones que eran para otros, pero por la negligencia o la mediocridad de ellos, el Señor te abre a ti un espacio para ubicarte en el pináculo de la bendición, para que tú entonces te levantes en medio de ellos como ese faro, como ese luminar, para que usted sea esa cabeza para que los guíe. Y usted será la persona que tendrá palabra de sabiduría de Dios en misterio. Usted tendrá el consejo que ellos necesitan, la palabra apropiada, la unción del Espíritu viene sobre usted, y a causa de la unción del Espíritu Dios comenzará a crear un avivamiento a través de ti en medio de los tuyos. Es una unción sobrenatural que Dios derrama en ti hoy, para que usted va a empezar a abrir un camino nuevo para su familia. Usted lo va a jalonar, usted los va a encaminar por un camino nuevo. Y ese camino es el Señor Jesús. Dios lo va a hacer. Lo va a hacer con usted. Y te va a convertir en un fares. Porque los fares, escúchame ahora, esa unción que va a venir sobre usted, lo va a volver un fares a usted. Porque los fares son atrevidos. Usted va a hacer cosas que nunca su familia hizo. Usted va a llegar mucho más lejos que lo que ha llegado sus progenitores y su familia y sus ancestros. Dios te va a usar a ti para marcar una historia nueva. Y hará de ti el Espíritu Santo algo grande. Te vas a volver una persona atrevida para los negocios, para crear cosas que otros no han creado antes, y que para otros les serán como locura. Pero a Dios le place derramar esa visión creativa, me indica el Espíritu, sobre todos ustedes, para que abran camino. Porque los fares son atrevidos. Esa unción no va a dejar que usted sea pusilánime. Usted va a ser alguien osado. Usted se va a convertir en un abridor de brechas. Cuando la gracia de Dios me alcanzó, mis familias estaban sujetas
atadas a la idolatría, a la hechicería y a la brujería. Y cuando mi madre se estaba muriendo, que yo era un adolescente, mi abuela Margarita, a quien tuve la oportunidad de guiarla a Jesús y también de bautizarla, pero también de dirigir el día de su muerte, el funeral, con toda la familia reunida, y contar la historia de ella cuando llegaron a nuestra ciudad en 1940 en un barco que se llamaba La Elda. Allí le hablé a toda la familia. Pero cuando mi mamá estaba muriendo, mi abuela estaba en el hospital, y allí estaba yo siendo un adolescente, y el doctor le dijo a mi abuela: señora Margarita, lleve a su hija Lourdes a la casa, porque ya no podemos hacer nada por ella, para que muera allá en medio de ustedes, porque ya aquí no podemos hacer nada. Y a mi mamá la habían llevado rezanderos, curanderos, brujos, hechiceros, y cuántos ídolos tenía mi abuela. La última bruja le quitó un poco de dinero a mi abuela, que era una de las grandes hechiceras y pitonisas y exorcistas que tenía la ciudad. Allá la llevaron y le quitó los últimos pesos a mi abuela. Y mi mamá la llevaron a casa para que muriera allí. Y ella pegaba gritos porque decía: ahí vienen como demonios a agarrarme, a atacarme. Y lloraba en su agonía y estaba flaca, esquelética. Pero en esos días, en uno de los barrios polvorientos de mi ciudad, la iglesia cristiana cuadrangular hizo una campaña al aire libre. Y yo, con unos primos que bailábamos champeta, estábamos pasando por allí. Y me dijo: mire, hay una campaña allí, se va a predicar el evangelio. Y esa noche yo me acerqué, y ahí había un hombre predicando una palabra. Y yo pasé, porque había un poder allí, y pasé y me entregué esa noche a Jesús. Y le dije: vayan a mi casa, que mi mamá se está muriendo. Y el pastor fue, a los días fue a la casa, y el pastor Salvador Obando fue allá y puso la mano en mi mamá, oró y reprendió al demonio que la tenía cautiva, y ese espíritu salió, y fue un animal cartilaginoso que botó, que tenía patas, una cosa horrible que nunca en mi vida había visto. Y mi mamá se levantó y empezó, que esos demonios ya no estaban allí, se fue de ella. Hace como unos 10 años yo fui con mi mamá a hacer una visita a una señora que estaba mala. Y la señora, cuando veía a mi madre, se quedaba viéndola y decía, y no aguantó la curiosidad, y le dijo: yo quiero hacerle una pregunta a usted, señora. ¿Usted no es Lourdes? Le dijo: sí, yo soy Lourdes Urbaneja Freile. Lourdes Freile Urbaneja. Oh, Lourdes, yo te hacía tía muerta hace muchos años. ¿Recuerda cuando te mandamos para la casa para que murieras en paz del Señor? Dijo: no, mejor que no me hubiera muerto, porque me hubiera ido para el infierno, porque no tenía a Cristo, no tenía a Jesús. ¿Y qué pasó contigo? Lo que pasó conmigo es que yo conocí al Señor como mi único y suficiente Salvador, y Él me libró de las garras de la muerte. Y desde ese día el Señor permitió que a través de este joven en ese momento llegara la luz del evangelio, y los poderes de brujería, de hechicería, de adulterio y toda obra mala empieza a caer, porque cuando llega Jesús y toca la vida de uno, se convierte en una luz para los demás. Y es lo que Dios quiere hacer con usted. En el mundo hay dos tipos de personas. Están los zaras. Los zaras son los que señalan el camino.
sacan la mano y la meten. Son los cobardes. Pero los fares son los atrevidos, los osados, los abridores de brecha. Los zaras, escúcheme bien ahora. ¿Dónde están los líderes de esta iglesia? Qué bien. Los zaras siempre encuentran obstáculos. Mire, vaya a hacer el grupo familiar. Ay, no se puede, pastor. Mire, vea que usted tiene que movilizar a la gente. No hay. Esos son los zaras. Pero los fares siempre están dispuestos a correr el riesgo. Aunque tengan que morir por cambiar las circunstancias, ellos siempre están dispuestos. Porque los abridores de brechas son arriesgados. Esos son los fares. Hemos estado como muy cómodos en la casa de papá y mamá, en la congregación. Pero Dios no lo ha llamado a usted, esta iglesia, para que esté como un Zara, cómodo, sabroso, domingo tras domingo, sentándose en una bendita silla de la iglesia y decir: qué lindo estuvo el culto hoy. Pero no se involucra en el liderazgo de la iglesia. Usted no está aquí para pasarla domingo tras domingo por la gracia de Dios. Porque aquí la iglesia le está bendiciendo, está orando por usted para que prospere. Y usted tiene que involucrarse con sus capacidades, con sus dones y con sus recursos, apoyar la visión que Dios ha dado a esta congregación. Denle un aplauso entonces al Señor. ¿Cuántos zaras hay aquí? ¿Cuántos fares? Digan amén los fares. Mire lo que pasa con los fares. Los fares, y eso es lo que Dios quiere hacer de usted hoy, un fares. Y el amigo allá de los controles y del videobim, vaya poniéndome Mateo capítulo 1 versículo 3. Mire lo que pasa con los fares. Los abridores de brecha inscriben su nombre en las grandes ligas. Diga conmigo, en las grandes ligas. En el clan de los triunfadores. Mire lo que ocurre. Así quiere Dios ponerte. Fares no acondicionó su vida. Ay, es que mi papá debió haber sido mi abuelo y es mi abuelo. Entonces yo voy a vivir una vida traumatizada, 20 y 30 años. Dijo: no, Señor, yo voy a ocupar el lugar. Si nací, fue para algo grande. Si nací, fue para la victoria. Si nací, fue para triunfar. Porque Dios no trae gente al mundo para que vivan de vagos. El Señor los trae para que sean exitosos, para que sean triunfantes, para que sean lumbreras. Y para eso lo trajo Dios a este mundo. Y Fares inscribió su nombre en las grandes ligas, en el clan de los victoriosos. Y por eso Mateo 1:3 dice esto: Judá engendró de Tamar. ¿A quién? A Fares y a Zara. Y luego se olvidan de Zara. Y luego dicen: Fares, ¿a quién? A Esrón. Y Esrón a Arán. Y Arán a Aminadab. Y Aminadab a Nazón. Y de Nazón, Salmón. Y de Salmón engendró de Raá
a vos. Vos engendró de Ruth a Isaí. Isaí engendró al rey David. Y del rey David viene al que nosotros tenemos que adorar, a nuestro Rey y Señor Jesucristo, a quien sea toda la gloria y toda la honra. ¿Lo ven? Que no importa cómo usted haya venido al mundo. Si su papá fue muy irresponsable, si su mamá no lo crió, eso no importa. Si nació con plata o sin plata, con apellido o sin apellido, eso no importa. Lo importante es que si usted se agarra de la mano de Dios y camina con Dios, usted se vuelve alguien totalmente victorioso y poderoso. Pero usted tiene que abrirle la vida a Jesús, el Señor y el Salvador, y el poder de Dios comenzará a fluir en su vida y usted se convertirá en una persona como Fare, que se incrusta y se mete en la lista de los victoriosos y de las grandes ligas. Cierren sus ojitos, por favor. Todos con sus ojos cerrados ahora. Todos aquellos que quieren ser como Fares y quieren que su nombre sea escrito en la lista más gloriosa que jamás se haya hecho, allá arriba en los cielos, haga conmigo por la fe esta oración para abrir su corazón a Jesús. Digan conmigo esta oración de fe. Amado Dios, gracias porque nací. No importa el estado o la forma como haya venido. Si yo vine al mundo, fue porque tú así lo quisiste, porque tienes un plan conmigo. Esta tarde abro mi corazón y recibo a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Perdona mis pecados, borra mis rebeliones, porque desde hoy tú, Señor, cambias mi vida y yo contigo trascenderé por encima de las circunstancias. Gracias por salvarme y perdonarme esta tarde. Amén. Amén. Quiero ver las manos de los amigos que vinieron esta tarde, que hicieron esta oración de fe. Levanten su mano. Los que hicieron esta oración de fe, Dios les bendiga, Dios les bendiga. Los amigos que han venido hoy que hicieron esta oración de fe. Allá arriba, los amigos, levanten su manito, Dios les bendiga, Dios les bendiga. Tenga su mano alzada, por favor, porque quiero hacer una oración por ustedes. Y esa oración va a permitir que ocurran dos cosas importantes en su vida. Que toda cadena se rompa y que usted dé fruto como Dios quiere que dé. Pónganse sobre sus pies, los que hicieron esta oración y que levantaron su mano, pónganse sobre sus pies un momento. No se sienten, pónganse sobre sus pies. Esta es la razón por la que estamos acá estos días. Ustedes, porque Dios tiene un plan. Pero yo quiero orar muy cerca con ustedes. Y les voy a pedir un favor, los que están allá arriba y a todos ustedes, que vengan acá a este altar. Corren hasta acá. Caminen, por favor, vengan para orar por ustedes. Los que hicieron esta oración de fe. Dios a ustedes les ha dado unos pastores muy hermosos, unos pastores que ellos pastorean esta iglesia,
Pastor Edelberto y su amada esposa. Acérquense un poco más. Dios va a hacer algo en tu casa con los tuyos. Búscalo y verás lo que va a pasar. Él tiene algo grande contigo. Tú has estado inquieto y has estado preguntándole a Dios qué tiene Él contigo. Pero Él quiere que tú seas un Fares en tu familia. Y tú estás en esta ciudad porque el Señor te trajo a esta ciudad. Y porque quiere hacer contigo una historia diferente, una historia nueva. Dios es bueno. Y Él quiere hacer con ustedes grandes cosas. Levanten sus manitos. Levanten sus manos. Porque hoy voy a enviar una palabra de autoridad para que las influencias malignas de brujería y de hechicería, o guiones de familia, o karmas de maldición sean rotos de ustedes. Porque para eso el Señor nos ha enviado, para que sean libres. En el nombre de Jesús, el Hijo de Dios, tomo autoridad en ese nombre y ordeno a todo espíritu inmundo de enfermedad, de ruina o de miseria que ha estado atando a estas personas, ordeno que sea roto ahora. Todo poder de maldad, brujería, hechicería, satanismo, idolatría, santería, pseudocristianismo, sea roto ahora en el nombre de Jesús. Toda maldición que haya sido proferida por sus padres, por personas en autoridad sobre ellos, para que no avancen, para que no arriben, toda maldición que persona viva o muerta haya lanzado contra ellos, en el nombre de Jesús sea roto en este momento por el poder de la palabra. En el nombre de Jesús ahora mismo se rompe toda cadena, se rompe toda atadura, se rompe toda ligadura. Toda la iglesia orando ahora para que sean libres, para que las cadenas se rompan, para que los poderes del enemigo los suelten ahora. Lo que no los deja caminar con Dios se va ahora en el nombre de Jesús, para que la luz del evangelio resplandezca en ellos, para que la luz de Cristo resplandezca en ellos, para que den frutos en esta iglesia, para que sean afirmados en esta congregación, para que nunca se aparten. Oro por ellos y los ligo al cuerpo de Cristo. En el nombre de Jesús se están rompiendo cadenas y ataduras, y le ordeno a todo espíritu inmundo que se manifieste saliendo de los cuerpos sin violencia, ahora salgan fuera, se van, se van, se van ahora, se van ahora, se rompe toda cadena. Y oramos. Levante sus manos, diga: Señor, quiero servirte, quiero ser un Fares, quiero ser un Fares, quiero dar fruto en esta congregación, quiero dar fruto en mi familia, en mi vida laboral, todo lo que haga. Señor, ayúdame en el nombre de Jesús. Levante sus manos. Padre, úngelos con el Espíritu Santo. Oro para que reciban el Espíritu de Dios, para que sean llenos del Espíritu Santo, para que se afiancen ahora. Reciban ahora en el nombre de Jesús. Toda la iglesia hablando en el Espíritu ahora, hablando en nuevas lenguas. Oren en el Espíritu. Todos los que oran en lengua comiencen a hablar en nuevas lenguas. Oremos para que ellos sean llenos del Espíritu Santo ahora. Ore ahora para que el Señor los bendiga con el Espíritu Santo.
por siempre. Oremos en nuevas lenguas ahora. Ahora. Toda la iglesia orando en el Espíritu. Recibe unción nueva, unción del Espíritu sobre ellos. Que ahora se han investido de poder de lo alto. Que el Espíritu venga sobre ellos y los selle. Las arras del Espíritu para que den fruto en este lugar. En el nombre de Jesús. Toda enfermedad se vaya de ustedes. Toda dolencia se vaya de ustedes ahora. Toda enfermedad desaparezca de sus cuerpos ahora. Toda dolencia se va fuera. Toda enfermedad se va fuera de sus cuerpos. Dolencia, evidencia de que Cristo es vivo. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, se rompe toda cadena. Toda cadena, toda la iglesia ore, ore. Porque esta es la parte más importante, las almas, para que sean libres. Para que sean libres, para que sean libres. Se van los espíritus inmundos. Toda la iglesia orando ahora. Suéltala. Suéltala. Vete de ella. Vete de ella. Toda la iglesia orando, todos los hermanos orando. Los guerreros de oración, oren. Porque se están rompiendo ataduras y cadenas. Sé libre ahora. Ora en el Espíritu. Ora en nuevas lenguas ahora. Deja la lengua natural y habla las lenguas del Espíritu. Suéltala. Maldiciones generacionales. Suéltala. Se rompe. Sé libre. Por el poder de Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Se están rompiendo cadenas. La iglesia orando. Toda cautividad en las almas. Toda cautividad en el cuerpo. Toda cautividad de brujería y de hechicería. Se rompe. Se rompe. Se rompe. Se rompe. Suéltala. Vete de ella. Toda atadura. Suéltala. Toda atadura se va. Eres libre por el poder de Dios. Declaro liberación en tu cuerpo. Suéltala. Todo espíritu de tormento, suéltala. No autoridad de ella. Hechicería, vete. Fuera, expulsa esa brujería ahora. Suéltala. Fuera, todo bebedizo. Sale de ella ahora. Nunca más la atormentarás, espíritu inmundo. No tienes autoridad. Hay una atadura en ti que por 3 años ha estado atormentando tu cuerpo, pero ahora el Espíritu Santo te libera. Espíritu inmundo, suéltala ahora. Déjala libre. Suéltala. Déjala. Suéltala ahora. Ahí va. Suéltala en nombre de Jesús. Esa atadura se rompe ahora. Toda brujería se rompe. Ordeno que toda atadura que está en ti se quiebra. Orando en el
juntos en esta hora para que el Señor los bendiga en el nombre de Jesús.